Desde el principio. La sede de Port Mafia parecía un rascacielos como cualquier otro. 1000 ventanas brillantes. 100 puertas sin sentido. Una docena de peces gordos retorciéndose el bigote. Papeleo. Destructoras de documentos. Prostitutas. Copiar. Pegar. Borrar. El ordenado mostrador de recepción estaba ocupado por una morena de aspecto alegre. Si caminabas 15 metros hasta el siguiente rascacielos, probablemente encontrarías una recepcionista igualmente morena en un mostrador igualmente ordenado. Esa fue una de las razones principales por las que los usuarios de Skills pudieron mantenerse en un perfil bajo. Sutileza. Algo de lo que los magos carecían por completo. Yokohama no era un conjunto de castillos de kilómetros de ancho. No era un conjunto de búhos y dragones. Y mucho menos de puertas secretas construidas en las paredes de tabernas muy públicas en medio de ciudades aún más públicas y concurridas. Yokohama era una ciudad de pandillas. De mafias. De la idea de que, mientras te ocuparas de tus propios asuntos, esas organizaciones criminales te mantendrían a salvo. Era clandestino. Era secreto. En el sentido de secreto de verdad. Pero, siendo sincero, a Dazai todo el asunto le pareció un poco tedioso. Además, ¿qué clase de secreto se compartía con una ciudad llena de gente? Dazai movió los dedos al aire libre. La falta de magia latente en exceso le resultaba extraña en la piel. El zumbido que lo había acompañado durante meses había desaparecido casi por completo. Y tenía los huesos rígidos por escribir. Tom Riddle le había hecho compañía durante la noche. Pero durante todo el día, Dazai mantuvo la compañía de su padre. Su padre dormía, tumbado rígidamente sobre la cama como un cadáver. Realmente parecía que estuviera muerto. Y Dazai había comprobado compulsivamente la respiración del hombre varias veces durante la última hora solo para comprobar que no lo estuviera. Pero allí estaba. La bocanada escalonada del pecho del jefe de la mafia. Todavía olía un poco a muerto. Dazai se reclinó en su silla, situada junto a la cama de su padre. Era de madera y respaldo alto y crujía cada vez que Dazai respiraba. La silla era tan rígida e incómoda como parecía su padre. Al menos papá ya no gritaba obscenidades. Dazai prefería tener la espalda rígida a un dolor de cabeza terrible. Aunque una muerte rápida sonaba mucho mejor. Mientras hacía vigilia diaria, Dazai movía los dedos vagamente en el aire. Imitaba el gesto de hacer rodar una moneda. Aunque sus galeones se encontraban en ese momento a varios cientos de kilómetros de distancia. En Hogwarts. Pero sin una moneda real. El movimiento se sentía extraño. Vacío. Con la otra mano. Abrió y cerró instintivamente una navaja de bolsillo. Se la había arrebatado a un soldado 2 horas antes. Todavía no habían vuelto a buscarla y Dazai no creía que lo hicieran nunca. La empuñadura le resultaba agradable al tacto. Y aunque Dazai tenía la muñeca magullada en el lugar donde su padre la había agarrado antes, no perdió el control de la navaja. La hoja estaba muy bien equilibrada. Tenía un manejo perfecto. Sin duda, Port Mafia tenía buenas armas. Hogwarts solo tenía esos horribles palos. Dazai abrió la hoja y fingió cortar el aire. Hubiera sido un corte limpio. Si el aire hubiera tenido venas que cortar. Se imaginó que así fue. Imaginó sangre derramándose por toda la cama y el piso. La imagen hizo que los dedos de Dazai se movieran sobre su cuchillo de una manera que haría saltar a Snape. Dazai pateó la cama. El padre no se movió. No maltrates a nuestro paciente. Suuyi. Dazai gimió. Él conocía esa voz. Odiaba esa voz babosa y que no servía para nada. No es como si fuera a despertarse, dijo Dazai. Girándose en su asiento y encontrando a Mori cerrando la puerta del dormitorio detrás de él. Y no me llames así. Mori llevaba consigo su maletín de médico. Dazai no sabía qué pensaba Mori que iba a hacer con él. Ya que su padre no sufría de ese tipo de lesión. Mori le dirigió una mirada de condolencia que parecía decir: ¿Esto otra vez? Dazai lo ignoró. ¿Y cómo es que estoy haciendo de niñera? Con él fuera de combate así. Puedo salir y hacer algo de trabajo de verdad. Hablando de eso,
Tengo algunas ideas sobre nuestro envío de drogas. Shuji, lo tranquilizó Mori. La boca de Dazai se cerró con un clic. Mientras tu padre esté vivo. Tu papel será estar a su lado. Lo sabes. Podemos hablar de negocios después. Y estás haciendo un gran trabajo curándolo, dijo Dazai con desdén. Sus ojos se posaron de nuevo en el bolso de Mori. Un bisturí sobresalía del bolsillo delantero. Con un aspecto desordenado y descuidado. Con tus cuchillos. Mori lo ignoró. Vamos. Vamos. Shuji. Decir cosas tan crueles mientras te ves tan lindo me duele. Dazai hizo una mueca. Cuando cruzó y descruzó las piernas. La falda de su vestido se llenó de volantes y arrugas. Era blanca. Con encaje y le llegaba hasta las rodillas. Lindo no era exactamente la palabra que hubiera usado. El corsé era demasiado ajustado y las mangas demasiado abultadas para que no se las pudiera describir como algo más que incómodas. Y su cabello. Que había comenzado a hacerle cosquillas en las mejillas al comienzo del invierno. Ya se lo había cortado el día anterior. Por insistencia de Mori. ¿Te gusta cuando digo ese tipo de cosas?, acusó. Mori se rió entre dientes. No estaba en desacuerdo. Luego. Cruzó la habitación y dejó su bolso sobre la mesilla de noche. Un segundo después. Sacó un estetoscopio y lo colocó sobre el pecho de su padre. El bisturí se quedó donde estaba. Sin usar. Brillaba de un amarillo enfermizo bajo los fluorescentes del techo. Todavía está respirando, le dijo Dazai al médico. Sí. Has hecho un gran trabajo cuidándolo, dijo Mori. Con las orejas todavía pegadas a su herramienta. Cuando todo esto termine. Me encantaría tenerte como mi asistente. Shuji. Dazai hizo una mueca que Mori no pudo ver. En realidad no. No tengo paciencia para la gente enferma. Dazai se apartó cuando el examen de Mori de repente se extendió a su espacio. Se le erizó la piel. Oye. Si se despierta e intenta matarme de nuevo. ¿Recibiré algún tipo de compensación? Dazai frunció el ceño al recordar cómo. Apenas 7 horas antes. Su padre se había despertado en un estado de estupor. Habían estado charlando durante unos 5 minutos. Momento en el que. De repente. Su padre se había acercado para agarrarlo sin previo aviso. Como un perro salvaje. Dazai se había quedado aturdido. Su padre volvió a dormirse solo 10 minutos después de eso. Me temo que no, dijo Mori. Sus ojos se posaron brevemente en el rostro de Dazai. Revisándolo por si tenía alguna nueva lesión ante el comentario. Evidentemente satisfecho. Dejó caer el estetoscopio de sus oídos. Como era de esperar. La salud del jefe está en un pronunciado declive. Dazai observó cómo su padre inhalaba y exhalaba lentamente. Observó cómo sus pulmones se inflaban y desinflaban mecánicamente. Obstinadamente vivo. Pero aún así. Había algo en aquel hombre que lo hacía claramente cadavérico. Incluso cuando su padre despertó. Sus miembros estaban rígidos y sus palabras eran duras. Como si ya se hubiera producido un rigor mortis. Se estaba pudriendo desde el cerebro hacia afuera y arrastrando consigo a todos sus subordinados. Boss era un fantasma que rondaba Port Mafia desde su lecho de muerte. La nariz de Dazai se arrugó. Mori captó su expresión de disgusto y se rió. Su risa hizo el sonido del vidrio al romperse contra las baldosas y Dazai se inclinó para cortarse con él. No se puede evitar, dijo Dazai. Sonando desconcertado. La risa tintineante de Mori continuó. Supongo que no. Miró hacia la cama de su padre. Como si estuviera debatiendo si debía hablar en presencia del jefe. Dazai tuvo la clara sensación de que su gesto de vacilación y titubeo se había prolongado intencionadamente. Háblame de Hogwarts. Dazai parpadeó ante la tontería. ¿Qué pasa con eso? Mori se alejó de su padre. Pero dejó su bolso en la mesilla de noche. Dazai observó el bisturí durante todos los segundos restantes que estuvo al alcance del médico. Luego. Mori cruzó la habitación para mirar por la ventana. Observó a la gente que estaba abajo, una noria en el horizonte, con los ojos de un gobernante de su reino. Dale un capricho a un anciano, dijo Mori. En realidad no era tan viejo.
Pero el estrés no había hecho nada por mejorar las arrugas que delineaban su sonrisa. ¿Cómo te trata la escuela? Dazai lo miró, desconfiando de este giro en la conversación incluso antes de que comenzara. Contempló a Mori durante un largo momento. Soy el enemigo público número 1, dijo finalmente Dazai. Decidió tratar la petición de Mori simplemente como una actualización de la misión. En lugar de algo más curioso. Un cierto grupo de estudiantes ha decidido que es su trabajo expulsarme. Los estaba ignorando. Por el momento. Pero con la prueba de Lucius completa. Soy libre de atormentarlos todo lo que quiera. Tiempo libre. Eso era algo de lo que Dazai carecía. Se sintió casi como respirar. De nuevo. Desde su lecho de muerte. Mi padre resopló y dejó escapar un suspiro entrecortado. Frunció el ceño a Mori. Pero la luz de fondo hizo que fuera difícil determinar la postura del hombre. Entonces, ¿estos niños son solo una molestia? No representan una amenaza real, dijo Mori. En la ventana. El reflejo de Dazai sacudió la cabeza. La mirada de Mori se cruzó con la suya en el espejo. Entonces, quédate con ellos. Dazai no podía permitir que su expresión cambiara. Mantuvo la expresión en blanco. Pero aún así sintió que algo incómodo se le encogía en el estómago. Trata de no hacer nada demasiado imprudente sin mi permiso. ¿Eh? Se sintió como si hubiera pisado algo desagradable. Me metí en uno de los planes no mencionados de Mori. Su pie se movió para sacudirse la contaminación invisible. La pequeña pandilla de Pansy solo va a crecer, dijo Dazai lentamente. Cuando Mori no se opuso. Entrecerró los ojos. Podrían matarme. Han querido hacerlo y la comunidad mágica en general los apoyaría. Su único propósito es ser un obstáculo para mí. Los brazos de Mori entrelazados tras su espalda. Majestuosos. Si los niños de la escuela te mataran tan fácilmente. Suuyi. No te habría elegido para este trabajo. Cualquier otro niño de 12 años lo haría bien. Esas palabras resonaron en la cabeza de Dazai durante un largo momento. La respiración de su padre llenó el silencio. Jadeando. Siempre jadeando. Dazai siempre había estado al tanto de las diversas maquinaciones de Mori. Pero ahora algo en las palabras de Mori le resonó y se abalanzó sobre ello. Si te mataran tan fácilmente. Dijo. Resonó como una herida en el aire. El profeta prácticamente les está diciendo a los magos que me maten. Mori tarareó. Lo habías previsto, dijo Dazai. Sin rodeos. Querías que lo hicieran. Los ojos de Mori lo encontraron en el espejo. La leve curva de sus labios. La inclinación de sus ojos. Era toda la confirmación que Dazai necesitaba. Me sorprende que no te hayas dado cuenta de eso antes, canturreó Mori. Vaya. Esos amigos tuyos realmente te están corrompiendo. El Suuyi que yo conocía siempre era muy rápido para desenfundar. Pero este personaje de Dazai siempre se hace el tonto. Antes de que Dazai se diera cuenta. Ya estaba de pie. El movimiento fue brusco y brusco. Con toda la furia moral de un colegial. Pero su rostro era, como siempre, una máscara aburrida. Si ignorabas la forma en que su mano se flexionaba sobre el cuchillo. Podrías pensar que estaba aburrido. Su vestido se agrandó con el movimiento repentino. Este plan tuyo se vuelve más desagradable cada día, dijo Dazai. Forzando un tono de voz arrastrado. ¿No puedes ser sincero por una vez? Dazai quería perforar agujeros en el cráneo de Mori con ojos penetrantes. Pero de repente, la atención de Mori se centró en otra cosa. Dazai se quedó completamente paralizado de inmediato. Sus huesos estaban hechos de cemento. La respiración, jadeante. Corrigió, había cambiado. Se había vuelto rígida y tensa. Consciente. Como no lo hacía la de un hombre dormido. Buenas tardes. Jefe, dijo Mori. Mori destilaba profesionalidad. Su típico rostro viscoso solo aparecía si sabías mirar. Y Dazai siempre miraba. El padre gruñó dolorido. Dazai se dejó caer de inmediato en su asiento. La lucha había desaparecido por completo de él y Dazai se sentía como un animal que se podía deshacer al presionar un botón. Sus hilos se soltaron y se quedó como un muñeco de trapo.
Era algo innato. Te sientas en presencia de tu padre. Los ojos del padre estaban ahumados. Dazai los miró como si estuviera viendo dentro de la piedra sensorial. ¿Pero qué se escondía allí? ¿Enroscándose y retorciéndose? Poderoso. Brumoso y blanco. Retorcido. Frío y negro. En los ojos de mi padre no brillaba nada vivo. Este hombre estaba muerto mientras aún vivía. La familiaridad hizo que Dazai quisiera apartar la mirada. La lealtad lo hizo quedarse quieto. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mori cuando Dazai no lo hizo. Su padre emitió un gemido que debería haber sido una respuesta. Pero en cambio estaba casi totalmente incoherente. Dazai tuvo que esforzarse para entender algo. Y una larga serie de gemidos y murmullos parecían decir: «Maldito doctor. Te voy a cortar la cabeza». «¿Te han matado? Respiras tan malditamente fuerte». Dazai miró a Mori. Intentó mostrar un poco de su habitual alegría en la voz. Pero en cambio le salió fría y frágil. «¿Lo hago?», preguntó, agitando su cuchillo en la punta. Mori le sonrió sin humor. «Cállate, muchacho», espetó de repente el padre. Dazai saltó en el sitio. Pero se le resbaló la mano y el cuchillo cayó al suelo sin ningún efecto. Quedó atrapado entre sus labios fruncidos y sus dientes chocaron entre sí. «Lo dejaste pasarse de la raya», continuó refunfuñando y gruñendo. «Haré que te maten por eso». Dazai sintió que se le helaba la sangre. A pesar de sí mismo. En realidad no tenía miedo. Solo se sentía congelado por dentro y por fuera. Mori asintió. Asintiendo. «Les informaré a sus ejecutivos que me van a matar lo antes posible». «Señor». La expresión de su padre se endureció. Seguramente algún pensamiento desquiciado se cernía detrás de sus ojos medio muertos. Dazai habría puesto los ojos en blanco si no se hubiera puesto de repente rígido como un hueso seco. Porque ese era, en realidad, el problema, ¿no? A pesar de todo lo que Dazai pateaba y se quejaba por no estar al tanto de todo. A pesar de todo lo que hacía de todas formas para hacer las tareas de Mori. Cuando llegó el momento, Dazai no podía moverse en absoluto. Estaba fundamentalmente débil. Pateó la cama una docena de veces mientras su padre dormía. Luego se tambaleó y respiró. Frío y quieto. Cuando su padre despertó. Impropio de un mafioso. Mori diría eso. Mori había dicho eso. Podría pelearse con Mori. Con Snape. Entrecerrar los ojos y mentirle a Dumbledore. A Lucius. Pero había una debilidad grabada a fuego en las venas de Dazai. Sucia hasta lo más profundo de su ser. Cuando padre habló. Cuando padre apenas despertó. El mundo entero de Dazai se detuvo. Y en sus oídos se oía siempre el sonido de los perros ladrando. Así. Dazai pensó que tal vez nunca volvería a moverse. En estos días. Su padre era más impredecible que nunca. Era más probable que levantara la mano o la voz. A Dazai no le sorprendía. Apenas sentía que le importara. Es solo ruido. Había pensado Dazai en muchas ocasiones cuando sus oídos zumbaban por el abuso. Pero aún así, su corazón latía demasiado rápido. Esa sensación de retorcimiento le mordía el estómago. Se encogía hacia atrás. Se encogía sobre sí mismo. Dazai era bueno en no sentir nada. Pero su cuerpo siempre le fallaba de las formas más extrañas. Tan humano. Pensó. Tan débil y feo. No tengo miedo. Pensaba. Mientras sus huesudas rodillas chocaban entre sí como el sonajero de un bebé. No siento miedo. Es por eso que Dazai no se sorprendió cuando su padre entró en acción de repente. No vale nada. Jadeó con acento agudo el padre. Desesperado y fuera de sí por la enfermedad. Esta es también la razón por la que Dazai simplemente se estremeció. Pero no esquivó la mano de su padre. Extendida con el bisturí olvidado de Mori cortando el aire. Yo lo mataré. El bisturí se hundió en la cara de Dazai. Mátalo. Jadeos del padre. Jadeos de los perros de la perrera. Dazai olvida cuál. El sol se puso en el horizonte. Se extendió por el bosque prohibido y se derramó entre los picos de dos montañas distantes. La nieve ardía con un blanco ácido debajo. Toda la escena parecía insoportablemente fría. Incluso desde la seguridad dentro de los muros del castillo.
Las cenizas del fénix se volvían rojas cuando eran atrapadas por un rayo de luz moribunda. Y algo en eso le pareció a Severus. Absurdamente. Bastante solitario. Minerva. Poppy y Severus estaban reunidos frente al escritorio de Albus. Todo estaba en silencio. Sin el canto ni el acicalamiento del fénix. Y la nieve que caía suavemente afuera no era más ruidosa que una manta que cubría suavemente la tierra. Severus juntó las yemas de los dedos y empujó. El índice. El medio. El anular. Las yemas de sus dedos se pusieron blancas bajo los patrones alternados de presión. No hizo nada para calmar la sensación de hormigueo en su estómago. Perrera. Su mente volvía una y otra vez a esa palabra. Repitiéndola una y otra vez como si la repetición pudiera aclarar algo. Castigo. Perrera. Parche. Ahí van de nuevo. Dando vueltas en el cerebro de Severus sin conclusión. El problema no era que Severus no pudiera dejar de pensar en ello. De hecho, necesitaba pensar en ello. Necesitaba hacer algo al respecto. Si no, solo lo atormentaría para siempre. Y cuando Dazai resultara herido, ahora sería completamente culpa de Severus. El problema fue como lo dijo Dazai. Con naturalidad. Con esa cadenciosa manera suya. Como si el horror absoluto de lo que estaba diciendo no significara nada en absoluto. Como si fuera lo más fácil del mundo admitirlo. Porque había algo más. Algo peor. Que no podía admitir. Y Severus había dejado que Dazai saliera por la puerta. Baja al tren y vuelve a su perrera. Ahí estaba esa maldita palabra otra vez. Perrera. En el fondo. Severus era una persona fundamentalmente inútil. Detrás de cada eco de perrera, había el eco de un panorama general, mucho más sabio. Siempre era suficiente para que se detuviera. Pensándolo bien. Pensándolo 2 veces. ¿Estoy exagerando? Dazai no parecía molesto. Poppy sabría qué hacer. Luego comenzaron las vacaciones de invierno. Los niños se fueron a sus casas y Poppy no sabía qué hacer. La matrona de Hogwarts estaba furiosa. No voy a permitirlo, dijo Poppy. Había cruzado los brazos sobre el pecho hacía unos 20 minutos y desde entonces se había mantenido firme en esa posición. Se supone que debo cuidar de estos niños. Si no puedo ayudar ni siquiera a un niño. ¿De qué sirvo? Minerva. Con los hombros rígidos y la expresión tensa. Pareció tambalearse ante esas palabras. Severus la miró a los ojos y no dijo nada. Cuando Poppy se ponía en uno de esos estados de ánimo ferozmente protectores. Lo mejor era permanecer callada. Muchos estudiantes habían aprendido eso de primera mano. Cuando su imprudencia adolescente los llevó a la enfermería. El propio Severus lo había aprendido a las malas. En sus últimos años se quejaba de dolores de cabeza por estrés y sus hijos más jóvenes se quejaban de un labio partido por alguna pelea que probablemente él no había instigado. Albus era un genio en muchos sentidos. Este no era uno de ellos. Ahora. Poppy, dijo Albus. Con un tono meloso que resultaba empalagoso. Tal como lo ha dicho Severus. Yokohama no se presta a que interfiramos. Si la vida familiar del señor Dazai es desagradable. Me temo que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Desagradable. Espetó Poppy. Es abusivo. Llámalo por su nombre. Albus. La mirada del director era dura y sofocante. Pero Poppy se mantuvo imperturbable. Así de simple. Dejando de lado la elección de palabras. Aprecio tu investigación sobre el tema. Ahora me siento más segura de poder atribuir la extraña conducta del señor Dazai a algo. Es un chico problemático con tendencia a portarse mal. Amapola se quedó mirando fijamente. ¿Qué es lo que sacas de todo esto? El señor Dazai está sufriendo abusos y tu única reacción es. Ando es un asesino violento como todos dicen. Solo está traumatizado. Prácticamente escupió las palabras. Albus le sonrió levemente. Condoliéndose. Si puedes convencer al gobierno de Yokohama de que lo aparten del cuidado de su padre. Eres más que bienvenida a hacerlo. Pero mi interferencia directa difícilmente beneficiará a Hogwarts. Eres el único que puede ayudar. Si no te molesta que lo diga. Albus, dijo Minerva, lanzándole a Poppy una mirada inquieta. Los estudiantes son Hogwarts.
Sin ellos, no sería más que un viejo montón de piedras. Hogwarts es un símbolo para la comunidad mágica. Como tal, debemos priorizar el panorama general. Un lugar de aprendizaje igualitario para todos los usuarios de magia. Una defensa contra las fuerzas oscuras. Severus apenas tenía palabras para responder. Esta conversación entre ellos le resultaba dolorosamente familiar y se había repetido al menos una docena de veces desde el año anterior. A estas alturas, había admitido que Albus no haría nada. No movilizaría a ninguna autoridad. No contrataría a un consejero. No consideraría nada más que su maldito panorama más amplio. Pero eso no significaba que Severus no sintiera un nudo en el estómago. Tampoco impedía que su pie golpeara ansiosamente el piso de baldosas. Nunca había ido en contra de los deseos de Albus antes. Nunca había querido hacerlo. Entonces, ¿qué tienes en mente?, preguntó Severus, en lugar de expresar sus verdaderos pensamientos en voz alta. Poppy y Minerva le lanzaron miradas compasivas y cuestionadoras. Respectivamente. Todas las pruebas sugieren que el señor Dazai es inocente de las petrificaciones. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Albus tarareó. Pensativo. Hizo un gesto. Como si estuviera marcando una casilla en el aire. Tenemos que asumir que la reapertura de la Cámara de los Secretos es una estratagema de los mortífagos. Siguiendo con el año pasado. Debo concluir que tienen a alguien infiltrado. Alguien que actúa como un topo en Hogwarts. Minerva frunció el ceño. El año pasado fue Quirinus. Y no tenemos personal nuevo. Excepto Gilderoy, dijo con insistencia. A riesgo de sonar grosera. Albus. Gilderoy no tiene exactamente el cerebro para planear nada. ¿Pero no te parece extraño que él invente alguna tragedia para luego arreglarla?, preguntó Snape. Supongo que no, dijo Minerva. De todos modos, algo de este nivel está más allá de su alcance. Albus asintió. Parecía que se tomaba con calma su desagrado por Gilderoy. Luego, añadió, yo también he descartado a Gilderoy como nuestro culpable. Severus sintió que entrecerraba los ojos. Algo en el tono de Albus, aunque se apagaba, también le resultaba familiar. Inmediatamente hizo que Severus se enfadara. Luchó por calmar esa sensación. ¿Aún crees que los mortífagos están conspirando con un estudiante?, Minerva jadeó con acento agudo. Poppy negó con la cabeza. Incluso cuando Albus hizo un gesto diciendo, sí, eso es exactamente lo que estoy pensando. He visto a prácticamente todos los estudiantes aquí. Albus. Ninguno de ellos es capaz de algo como esto. No es el señor Dazai, continuó Albus, mirándola. Como si el testimonio de la matrona no tuviera ningún valor frente a la lógica inconcebible de Albus. Al llegar a una conclusión invisible, de repente se volvió hacia Minerva. Dados los frutos de su investigación, diría que es seguro que su prefecto deje de vigilarlo por ahora. Minerva parecía dispuesta a discutir. Pero Severus ya estaba empezando a tener dolor de cabeza y no tenía ganas de empeorarlo con gritos inútiles. La interrumpió antes de que pudiera decir una palabra. ¿Qué probabilidad hay de que no sea un estudiante? Comillas, coma. Preguntó. ¿Y si esto es como el año pasado? Comillas, punto. Ah. Nuestro tercer jugador. Los ojos de Albus se deslizaron hacia el tablero de ajedrez que estaba en su estantería. Todas las piezas estaban dispuestas en un orden sin sentido. Como si no hubiera estado seguro de dónde debía estar cada una. O como si hubiera estado jugando él mismo y se hubiera confundido a mitad de camino. Pero Severus sabía que ese no podía ser el caso. Albus era insensible, pero no olvidadizo. Uno de los peones había sido descartado a un lado. Y la reina negra abrazaba el borde tan de cerca que parecía estar a punto de caerse por sí sola. Tercer jugador, murmuró Minerva en voz baja. Severus miró fijamente a Albus. El hombre volvió a empezar, eligiendo a quién dejar completamente en la oscuridad. Pero, aunque Albus vio claramente su mirada, no dijo nada al respecto. Severus volvió a sentir una molestia persistente y familiar. A veces, parecía como si estuviera intentando razonar con un muro de ladrillos. Y no con el muro mágico del callejón Diagon que se abría con un ingenioso truco de varita.
sino con un Omegle frío e implacable. El robo de la piedra filosofal, el año pasado, solo pudo haberlo llevado a cabo un usuario de habilidades, dijo Albus con total naturalidad. Ahora parecía dirigirse a toda la sala. Aunque su respuesta tenía lógica solo para Severus. Un grupo que no está alineado con Hogwarts ni con los mortífagos. Un tercero genuino. En cuanto a sus motivaciones. Miró a Severus. Claramente esperando que llenara el espacio en blanco. Apenas parecen existir. Albus. No puedo decirte más de lo que ya sabes. Albus suspiró y pareció sentirse terriblemente molesto. Severus se puso furioso una vez más. Lo siento, dijo Poppy levantando una mano y frunciendo el ceño en evidente confusión. Minerva también parecía haber perdido el hilo de la conversación. ¿Usuarios de habilidades? Usuarios de habilidades especiales, aclaró Severus. Eso por sí solo no aclaró nada. Y se encontró de nuevo maldiciendo en silencio los labios apretados de Albus. Ni muggles ni magos. Individuos que obtienen su poder de una fuente diferente. Pero llevan una vida privada similar a la de los usuarios de magia. Me enteré de ellos hace poco, miró fijamente a Albus, y no he sabido nada sobre ellos desde entonces. A su lado, Poppy y Minerva se pusieron rígidas de repente. Sus ojos se abrieron de par en par y miraron fijamente a Severus. ¿Un grupo secreto de personas? ¿Tan oculto como el mundo mágico? Ya no parece tan insondable. ¿Verdad? Él tuvo mucho cuidado de no mirar en su dirección. Yokohama. Una vez más. Quemó un pequeño agujero brillante y confuso en el cerebro de Severus. Aún así, los usuarios de habilidades no pueden usar magia. Dijo Severus lentamente. Cualquier poder extraño que tengan es individual y limitado. No pueden lanzar hechizos y solo pueden usar una habilidad. Al menos. Eso es lo que afirman mis fuentes. Entonces, si están husmeando en Hogwarts. No es como personal o estudiante. Albus asintió con la cabeza en confirmación. Minerva. Sin embargo. Estaba boquiabierta como un pez dorado desnutrido. Eso no es posible. Nunca había oído hablar de algo así. Me temo que es verdad, dijo Albus. Pero no parecía especialmente dolido por ello. Sino que se mostró más bien clínico. Para pasar sin esfuerzo nuestras pruebas el año pasado. Deben haber sido usuarios de habilidades especiales. Solo ellos tendrían el poder de borrar por completo un hechizo. Y Minerva saboreó la palabra. Grupo, se decidió. ¿Está involucrado con los mortífagos? ¿Con qué fin? Ya no. Severus se sobresaltó. ¿Ya no? Eso era una novedad para él. Le lanzó a Albus una mirada severa que no inmutó al director en absoluto. Durante la Guerra Mágica. Había oído rumores de que estos usuarios de habilidades se habían aliado con los mortífagos, dijo con voz tranquila a pesar de la gravedad de sus palabras. Pero desaparecieron poco antes de que terminara la guerra. Desde entonces no he vuelto a saber nada de ellos. Eso es horripilante. Y Severus ni siquiera lo sabía. Los usuarios de habilidades eran una sombra. Un fantasma. Se colaban por las grietas y se camuflaban. Aquí. Pero no. Un grupo secreto con intenciones desconocidas que podría cambiar el curso de la guerra. El miedo le revolvió el estómago. Aunque, continuó Albus. No parecía molestarle el horror que lo miraban. Los mortífagos probablemente habrían ganado la guerra si los usuarios de habilidades hubieran seguido apoyándolos. Minerva tragó saliva con fuerza. Pero ganamos. Precisamente. Entonces, los usuarios de habilidades especiales son, a partir de ahora, una entidad no relacionada. Reiteró Albus. No están alineados con nadie. Salvo ellos mismos. No tengo idea de por qué de repente se involucraron nuevamente. Ni por dónde empezar a descubrirlos. Minerva se mordió el labio y Severus se pellizcó el puente de la nariz. Ya no había forma de salvar su dolor de cabeza. Pero, dijo Albus. Todo su cuerpo parecía estar suspirando. Y Severus lo sintió profundamente. O lo habría hecho. Si Albus no hubiera sido una fuente de su propia molestia en ese momento. Así que. En cambio.
Severus obstinadamente no sintió simpatía por el director. La cámara de los secretos ya se abrió antes. La fuente de este problema es claramente un usuario de magia. Dudo que nuestro tercer jugador esté involucrado. Y preferiría que centremos nuestra búsqueda dentro del cuerpo estudiantil. Severus. Minerva. Les pido que hagan que sus prefectos vigilen más de cerca a sus compañeros de casa. Que informen sobre cualquier comportamiento sospechoso. Minerva hizo una mueca ante eso. Y Severus sintió que hacía lo mismo. No quiero sonar redundante, dijo Severus con firmeza. Pero todos los estudiantes van a señalar con el dedo al señor Dazai. Ya han decidido que es culpable. Independientemente de las pruebas. Minerva asintió con tristeza. Ya lo han exonerado de culpa 2 veces. Y no ha habido cambios. Percy Weasley me dice que el señor Dazai se ha ganado muchos enemigos. Albus les hizo un gesto con la mano. Ignoren a esos denunciantes. Entonces, concéntrense en los marginados. ¿En qué va a ayudar eso? Incluso Albus parpadeó ante el tono repentinamente agudo. La normalmente paciente Poppy ahora estaba prácticamente frunciendo el ceño. ¿Indulto? Ignorar los problemas es lo que llevó a Hogwarts a este caos en primer lugar, dijo. Y Severus hizo una mueca de dolor a pesar de sí mismo. Como directora, es mi deber mantener a los estudiantes en buen estado de salud. Déjame. Antes de que Poppy pudiera decir lo que quería decir. Un búho grande y blanco golpeó de repente la ventana con el pico. Severus y Minerva se sobresaltaron. Mientras que Poppy se giró para mirarlo con enojo. Como si el búho fuera de alguna manera el culpable de la mentalidad unidireccional de Albus. Albus levantó una mano para silenciarlos. Antes de cruzar la habitación y abrir la ventana. De repente, una ráfaga de aire frío atravesó la habitación. El pelo de Severus quedó atrapado y enredado. Con la ventana abierta. Severus se dio cuenta de repente de que era tarde. El sol había terminado de ponerse. Fuera ya estaba oscuro. Salvo por lo blanca que era la nieve. Que parecía brillar siempre. El bosque prohibido era solo una sombra ahora. Y aquellos 2 picos distantes se fundían con el cielo. Negros. La lechuza dejó caer una carta en la palma de la mano de Albus. ¿Qué la esperaba? Estaba sellada con un sello de cera roja que tenía estampadas las letras de P. El profeta diario. ¿Qué le vas a decir al profeta? Albus no apartó la mirada de su carta. Pero respondió a la pregunta de Minerva mientras leía. Hogwarts está investigando el asunto de las petrificaciones y seguirá haciéndolo hasta que se descubra la verdad. Estamos investigando varias pistas. Las clases continuarán. ¿Es seguro? Preguntó Poppy. Expresando en voz alta la pregunta que todos habían estado pensando desde que la señora Norris se quedó petrificada. El profeta pide que se suspendan las clases. Al menos hasta que se resuelva este problema. Si otro estudiante resulta herido. Se quedó en silencio. Incómoda. Tienen el apoyo de toda la comunidad en eso. Y aún así, Hogwarts perseverará. Como símbolo para la comunidad. Hogwarts no se echa atrás ante una pelea. Severus imaginó. En privado. Lo que sucedería si Hogwarts cerrara durante otra semana. Otro mes. Hasta que encontraran al culpable y los estudiantes volvieran a estar a salvo. Pero mientras que todo lo que vio fueron precauciones necesarias. Albus vio debilidad. Suspiró. Cansado de esa discusión interminable. Albus también parecía cansado. A su manera. Con la carta aún abierta bajo su nariz. Albus regresó a su escritorio. Tiró del asiento hacia atrás con un hechizo sin palabras y se acomodó en él con un bufido. Solo entonces levantó la mirada. Lo solucionaré, dijo. Dándole golpecitos al papel. Todos ustedes tienen sus obligaciones que cumplir. Ah. ¿Y Poppy? ¿Cuánto falta para que se complete la cura de petrificación? Ella lo miró fijamente por un momento. Todavía faltan algunos meses para que se cocine. Ya veo. Bueno. Gracias por tu tiempo, dijo. Despidiéndose. Y trata de disfrutar del resto de tus vacaciones de invierno. Con estudiantes tan alborotadores. Solo tienes un tiempo libre limitado.
Albus se rió entre dientes. Su risa era brillante y nunca antes había irritado a Severus. Poppy se erizó a su lado. Severus no perdió tiempo en marcharse. Su cabeza palpitaba con amargos pensamientos que no podía resolver. Poppy le pisaba los talones y parecía levantar polvo en su prisa por irse con él. Solo Minerva se detuvo para decirle una amable despedida. Luego lo siguió. «Disfruta tu descanso». Resonó en la cabeza de Severus de forma ruidosa e imposible. Como si se hubiera sentido relajado en algún momento del último año. «Disfruta tus vacaciones», dijo. La puerta se cerró tras sus espaldas. Severus sintió como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones. De repente. Frío y áspero. Pero un segundo después. Todos sus músculos se relajaron y pudo volver a respirar por sí solo. Se quedaron en silencio por un momento. Mientras las gárgolas los observaban sin sentido. Entonces. ¡Ay! ¡Ay! Severus parpadeó varias veces. Minerva saltó. En nombre de Merlín. ¿Qué fue ese ruido? ¿Poppy? Poppy sacudió la cabeza y... sin decir palabra alguna. Salvo por ese chillido agitado. Se alejó pisando fuerte de la puerta de la oficina de Albus. Severus y Minerva intercambiaron una mirada a sus espaldas. Una mirada que decía: ¿la matrona acaba de chillar? ¿Deberíamos preocuparnos? Se apresuraron a alcanzarlo. A veces no soporto a ese hombre. Comillas, coma. Se desahogó Poppy en voz alta. Minerva hizo una mueca al oír su voz. No dejes que los estudiantes te oigan decir eso. Afortunadamente. Una rápida mirada alrededor reveló que el salón estaba vacío. Solo un puñado de estudiantes permanecían en el campus durante las vacaciones de invierno. Más aún este año. Los estudiantes estaban ansiosos por volver a casa. La amenaza de petrificación y el estudiante demonio se cernían sobre Hogwarts. Y Severus se preguntó si algunos estudiantes ni siquiera regresarían en enero. Aún así, no por primera vez. Severus estaba contento por el indulto. Estamos solos. Les dijo. A propósito. Aunque Minerva tiene razón. Guárdense las calumnias para su oficina. Esos gemelos Weasley siempre están cerca. En algún lugar, dijo Minerva. Claramente incrédula si sus miradas inquisitivas eran algo por lo que guiarse. Severus asintió con un murmullo de tristeza. Sin embargo, Poppy parecía haber llegado a su límite y Severus se armó de valor. Está tan metida en su panorama general, prácticamente escupió. Y, vaya. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que Severus había visto a su matrona realmente enfadada por algo. La última vez. Había sido después de que esos gemelos Weasley hicieran explotar un agujero en la pared de la enfermería. Casi mutilando a uno de sus compañeros de clase en el proceso. Esta vez, ¿acaso era peor que su ira se dirigiera al director de Hogwarts en lugar de a unos mocosos? Había algo en esa diferencia que parecía funesto. Se quedó pensando en esto mientras doblaban una esquina. Mientras tanto, Poppy seguía delirando. Ni siquiera nos escucha. Actúa como si no pudiera usar parte de su influencia para salvar a un niño. Un niño abusado. Severus. ... Y arreglar la Cámara de los Secretos al mismo tiempo. Estoy al tanto, dijo Severus. Mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Por cómo lo había estado haciendo últimamente. A Severus le sorprendió que aún no le hubiera salido ningún moretón. Ella negó con la cabeza. Como si él no se diera cuenta en absoluto. He sido indulgente con sus métodos en el pasado. Pero, Minerva levantó una mano y la boca de Poppy se cerró con un chasquido audible por segunda vez ese día. Severus la miró y le preguntó. Ahora no es el momento ni el lugar, dijo Minerva. Inclinó la cabeza hacia el final del pasillo y tanto Poppy como Severus siguieron el gesto. Acababan de doblar otra esquina. Solo que este pasillo no estaba tan vacío como el anterior. Minerva resopló y llamó con severidad. Señor Weasley. Buenas noches. Espero que sepa que es de mala educación escuchar a escondidas las conversaciones de un profesor. De pie al final del pasillo. Pegado a la esquina como si fuera a ocultarse. Percy Weasley. Que siempre estaba sereno. Los observaba con los ojos muy abiertos.
Parecía un poco peor por haber sido descubierto. Severus se puso en guardia al instante y estaba listo para atacar. Se giró hacia el chico. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? ¿Muchacho? Percy dio un respingo. Continuó mirándolos a los tres. Y por una vez pareció sentirse perdido en su interior en lugar de irritantemente perfecto. Pero luego se sacudió y solo pudo ofrecer una sonrisa con los labios apretados. Severus chasqueó la lengua. Lo siento. Profesores. Matrona. Solo estaba de paso. No han visto a mis hermanos. ¿Verdad? ¿Fred y George? Preguntó Severus. Afortunadamente. No. Minerva miró a Percy por un momento más. Como si no le creyera del todo. Pero rápidamente se puso seria. Sin embargo, su tono seguía siendo lo suficientemente severo como para dejar temblando a la mayoría de los alborotadores. No lo hemos hecho. Confío en que mantendrás a esos dos fuera de problemas. Por supuesto, dijo Percy. Pero luego se aclaró la garganta y corrigió. Haré lo mejor que pueda. Minerva asintió sin palabras. Los ojos de Percy se posaron en Poppy por solo un segundo. ¿Está todo bien? ¿Señora? Todo está bien, respondió Severus con irritación. Poppy le dio una palmadita en el brazo y Severus gruñó. Solo fue un pequeño desacuerdo entre el director y yo. No es nada de lo que debas preocuparte. Querida. Si bien su tono era ligero. Había tensión en su expresión. Severus sabía que Poppy, cuando estaba enojada, era más parecida a una carretilla suelta que cualquier otra cosa. Una sonrisa falsa no la detendría. No. Necesitaba ensuciarse las manos. Solucionar el problema ella misma. Gritando. Sanando o lo que fuera. Minerva también debió saberlo. Porque hizo una mueca. Le preguntó a Percy. No pasó nada mientras estábamos en nuestra reunión. ¿No? En cuanto a las petrificaciones o cualquier otra cosa. No. Señora, dijo Percy sacudiendo la cabeza. No ha habido incidentes importantes desde lo del señor Creevey. Poppy exhaló un profundo suspiro ante la mención del petrificado chico de Gryffindor. Bien, dijo Minerva, con la voz deslucida por el cansancio. Miró a Poppy y a Severus. Ahora que ya está resuelto. Tendré que hablar de algunas cosas con el señor Weasley. Ustedes dos. Y luego miró a Poppy, que seguía visiblemente furiosa. No se metan en problemas. Severus levantó las manos con expresión fulminante. No hacía falta que ella le dijera eso. Y, honestamente, la audacia de siquiera sugerir eso. Minerva se despidió de ellos y luego caminó por el pasillo hacia Percy. Les lanzó una última mirada que parecía decir: hablaremos más. Más tarde. Entonces Minerva y su prefecto se fueron. Poppy y Severus se quedaron en silencio por un momento. Como para asegurarse de que esta vez estaban solos. Nadie habló durante varios segundos. E incluso el sonido de los pasos no se escuchó. Estaban completamente solos. Severus acortó la brecha de silencio entre ellos. Como era de esperar. No tenía sentido llevarle nuestras preocupaciones a Albus. Comillas. No es inútil. Severus alzó una ceja solitaria. No veo cómo. Sin el respaldo del director. No tenemos ninguna base legal para seguir adelante con el caso del señor Dazai. No es eso, dijo Poppy. No. Albus es totalmente inútil para eso. Severus gruñó. Tenía una corazonada y un escozor de culpa que le decía que sentía lo mismo. Nos dijo que no ayudaría al señor Dazai. De todos modos. No nos dijo que no pudiéramos intentarlo. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo? No me quedaré quieta por más tiempo. Y tú tampoco deberías hacerlo. Poppy miró con determinación una ventana empañada por el calor de una llama ardiente. Voy a ver la situación por mí misma. Severus se tambaleó. Sep. Me voy a Yokohama. Es peligroso. La desmintió Severus de inmediato. No sabían qué estaba pasando allí realmente. ¿Por qué los empujaban con tanta fuerza? Lo que Yokohama tenía que ocultar. Podría ser peligroso. Ella frunció el ceño. Seria. Ya has estado antes. Algunas veces. Pero esa es una razón más para que yo vaya. Si es tan peligroso.
Entonces el señor Dazai no debería quedarse solo allí. Quiero conocer a esa persona Mori por mí misma. Severus tuvo que señalar lo obvio. Su gobierno solo os rechazará. Entonces entraré a escondidas. Tú. Severus se pellizcó la nariz de nuevo. El gesto le dolía y lo dejó. Es una mala idea. Poppy. Es la mejor idea que tenemos. Le dijo severa. Y eso era terriblemente cierto. Su única opción era quedarse quieto, esperando que algo cambiara. Sin hacer nada. Como venían sucediendo. Inútilmente. Desde hacía más de un año. Mientras Dazai, Yokohama y Albus bailaban hábilmente alrededor de sus preocupaciones. Dejando a Severus y Poppy mirando una y otra vez esperando que el baile algún día llegara a su fin. Voy a ponerle fin a esto, le decía Poppy. O al menos voy a esforzarme en intentarlo. Una Poppy enojada era una fuerza a tener en cuenta. Severus admiraba y temía su fuerza al mismo tiempo. Soltó un suspiro. La resignación y la esperanza se mezclaron de forma extraña en su estómago. Como si un hechizo hubiera salido mal. No puedo ir contigo. El baile de invierno de los Malfoy es dentro de unos días y tengo que asistir. Lo sé, dijo ella. No me gusta esto. Los puños de Poppy se apretaron a sus costados. Hirviendo en silencio. Lo sé. Dazai se puso de pie. Tambaleándose. Y se tambaleó varios metros más allá. Sus pies temblaban por la adrenalina. Un dolor agonizante. Floreció detrás de su ojo izquierdo. Dazai trató de sofocar el dolor con su mano. Hizo un sonido húmedo de bofetada. Y en un segundo el cordón que alguna vez fue blanco de su manga estaba empapado de rojo. El bisturí. Su ojo. Se tambaleó y se detuvo de repente junto a la ventana. Donde la puesta de sol estaba tiñendo todo el mar de Yokohama de un rojo carmesí chillón. Dazai se dio la vuelta. Durante el escape de Dazai, Mori debe haberlo superado. El médico estaba ahora de pie junto a la cama de papá. El bisturí ensangrentado. Mojado con la sangre de Dazai. Había pasado de las manos de papá a las de Mori. Mori lo sostuvo sobre el cuello de padre. El padre había dejado de moverse. Salvo por esos jadeos horribles. Mori tenía una mano firmemente presionada contra su pecho y lo mantenía en su lugar en la cama. Dazai los miró. Pero no pudo distinguir las expresiones de ninguno de los dos. Entrecerró los ojos por el dolor y la visión se le oscureció en los bordes. Su ojo izquierdo era un desastre de sangre y herida. La mano que todavía lo cubría no hizo nada para aliviar el dolor. Ya que la sangre cubría toda la mitad izquierda de su rostro y su brazo. La parte delantera de su vestido estaba casi completamente roja. Salpicó espesamente contra el suelo. Rápidamente cayeron varias gotas y... En pocos segundos. La sangre pegajosa se había acumulado alrededor de un zapato. Absurdamente. Lo único que pudo pensar en ese momento fue: no podré limpiar la sangre. Dazai parpadeó varias veces para aclarar su visión. Doctor. Dijo el padre. Comillas. Dígale a los ejecutivos que los asesinen a todos. A las organizaciones opositoras. A la policía militar. A mi hijo. Antes del anochecer. Una luz roja llenó la habitación. El sol ya estaba muriendo. Esa no es una acción racional. Dijo Mori. El padre no lo oyó. O no estaba escuchando. Mátenlos. Jadeó con acento agudo. Mátenlos. Mori soltó lentamente su mano. El jefe ya no se resistía. Mátalos. La palma de Dazai se cerró sobre el ojo ensangrentado y le ardía. Mátalos. Le temblaban las rodillas y quería sentarse. Pero no podía. Mátalo. La mano de Mori se sacudió. El bisturí hizo un corte limpio. Una línea carmesí cada vez mayor recorría la garganta de mi padre. Un chorro de sangre tiñó de rojo sus mantas blancas. La herida burbujeó. El padre terminó jadeando. Entonces Mori dijo. Con la voz de un médico. El jefe ha fallecido debido a su enfermedad. Seguía de pie junto a su padre. Hablando con Dazai mientras hablaba con un cadáver. Dejó un mensaje diciendo que heredaré su puesto como jefe. Mori se giró lentamente para verlo.
Ahora también su rostro estaba salpicado de sangre. Y Dazai no se sorprendió en absoluto por este giro de los acontecimientos. Solo pensó en lo mucho que le dolía el ojo. En lo extraño que se veía Mori de pie bajo la luz roja. «Eres mi testigo», dijo Mori, mirándolo fijamente. «¿Entiendes? ¿Dazai?» Su nombre quedó suspendido en el aire. Como un eco. El hombre más guapo del mundo. La atmósfera entre ellos era tranquila y rancia. Dazai sabía que estaba entrecerrando los ojos y encorvado por el dolor. ¿Qué imagen más patética debía haber dado? Pero Mori lo estaba mirando ahora como si Dazai fuera algo importante. Una de sus piezas de ajedrez. De las buenas. Si tú lo dices. La voz de Dazai se arrugó dolorosamente. Jefe. La extraña expresión de Mori se transformó inmediatamente en una de sus amplias sonrisas. Aplaudió y, al hacerlo, arrojó el bisturí al suelo. Hizo un horrible sonido metálico y la sangre brotó en espiral del lugar donde aterrizó. Mori no le prestó atención. Y mira tu hermoso vestido. Ahora está arruinado. Aunque. Tenía razón. El blanco es demasiado puro para ti. Dazai. Te ves mucho más lindo en rojo, dijo con un chasquido de lengua. Todavía sonriendo terriblemente. Mori cruzó la habitación para pararse sobre Dazai e inspeccionar su ojo. Agarró la muñeca de Dazai y la separó de la herida. Un nuevo chorro de sangre respondió y se deslizó por la mejilla ya sucia de Dazai. El vestido blanco. Rojo. Si te lastiman así. Otra vez. Siempre te estás metiendo en problemas. Dazai quiso darse la vuelta. Pero dejó que Mori continuara con sus atenciones. Le dolía. Pero no más de lo que le dolía cuando una mano lo cubría. ¿Moriré? Mori tarareó. Pasó el pulgar justo debajo de la herida. Pero Dazai no pudo verlo. Su visión estaba distorsionada y oscura de ese lado. Dazai pensó que debería estar preocupado. Pero en cambio parecía no sentir nada en absoluto. Incluso su corazón no parecía latir. O latía tan rápido que dejaba todo su cuerpo entumecido y frío. Siempre había sido tan terrible al expresar sentimientos como este. No te muestres tan optimista, le reprendió Mori. Te arreglaré en un santiamén. Maldición. Aunque quizá tenga que nuclearme. Comentó claramente. Quítale el ojo. Pensó Dazai mientras una oleada de náuseas lo invadía. Mori se rió de lo que vio en la mitad no ensangrentada de la expresión de Dazai. No puedes morir todavía. Dazai. Port Mafia todavía te necesita. En Hogwarts, confirmó Dazai. Rápidamente apartó todo pensamiento de su ojo al fondo de su mente. Cuando Mori hizo un ruido de asentimiento. Dazai extendió la mano para apartarla del doctor. Pero Mori simplemente dejó caer su mano para descansar sobre el omóplato de Dazai. ¿Dónde planeas hacer que me maten? De todos modos. Estoy planeando que vivas algunos años más. La otra mano de Mori agarró la seca de Dazai. Esta pose le resultaba familiar. De viejas lecciones. Cuando era solo un niño y lo habían pillado espiando por un rincón secreto durante un baile de Port Mafia a mediados de verano. Dazai tuvo suerte de que su padre no lo hubiera visto. Su padre había estado mejor de salud en ese entonces. Pero no por ello era menos castigador. Y las heridas que Dazai habría recibido. En cambio, Mori lo había encontrado. Mori lo llevó de la mano a su dormitorio y luego le preguntó. ¿Estás ansioso? ¿Suuyi? ¿Qué tal si te enseño a bailar el vals? La próxima vez que el jefe organice una fiesta. Tal vez te deje participar en el baile. Su padre no lo había hecho. Y Dazai nunca quiso unirse. De todos modos. Solo quería saber a qué se debía todo ese alboroto. Pero Dazai nunca olvidó los pasos que Mori le enseñó esa noche. Instintivamente. Alcanzó el brazo de Mori. Justo debajo del hombro. Mori dio un paso adelante y Dazai lo acompañó. Paso 1, 2, 3. Su vals estaba desfasado y los hacía girar en un círculo pequeño y lento. Lento. Porque a Dazai le temblaban las rodillas y solo podía ver la mitad de la sonrisa de Mori. Y porque un vals podía ser naturalmente un baile bastante lento cuando se bailaba a corta distancia de un cadáver. La falda de su vestido brillaba hermosamente con cada giro.
¿Quieres que la comunidad mágica me odie?, dijo Dazai después de un minuto de baile lento. ¿Por qué? Mori se paró sobre él, siguiéndolo de cerca. Su siguiente paso fue solo un poco torpe debido a la diferencia de altura. Tú mismo lo has dicho. Vamos. Si quieres ser mi ejecutivo favorito, tendrás que ser más inteligente que esto. Dazai se devanó los sesos. Pero lo único que obtuvo como respuesta fue un dolor punzante y ardiente. Su ejecutivo. ¿Eh? Preguntó. Usurpar el poder de tu padre me hará ganar algunos enemigos entre los demás. Pero no me traicionarás. Una lealtad como esa debería ser recompensada. ¿No crees? Además de eso, llevas trabajando para mí más de un año. No eres precisamente carne fresca. Dazai. Eso parece mucho papeleo. Lo harás. Dazai tardó en dar el siguiente paso. Pero Mori lo enderezó de un tirón. La fuerza hizo que la cabeza de Dazai diera vueltas y... Cuando recuperó la compostura, habían dado otras 4 vueltas. Comillas. ¿Y la piedra filosofal? Mori tarareó. Tiene un doble propósito. 1. Sus dedos masajearon algo en el hombro de Dazai. Nuestros enemigos lo quieren. Si ellos lo quieren, entonces yo lo quiero. Y 2. Volvieron a girar. Bueno. ¿Qué tan buena eres con las pociones? ¿Querida? Dazai se tensó al oír el nombre y esperó que Mori no lo notara. Pero con lo cerca que estaban. Terrible. Entonces realmente no te concierne, le dijo Mori. Dazai frunció el ceño hacia el pecho de Mori. Y la risa resultante del doctor retumbó en él. Algo enfermizo y nocivo permanecía en el pecho de Dazai. Miedo. Probablemente fue. El miedo es un motivador maravilloso. ¿Sabes? Oh. Mori había dicho eso antes de que comenzara el año. Y había estado resonando en la cabeza de Dazai desde entonces. Un recordatorio de cómo manipular a las personas que lo rodeaban o cómo racionalizar sus comportamientos. No lo había llevado por mal camino. Todavía. Se apoyó en ese miedo, amenazó a Millie y Tracy, para lograr que le entregaran un mensaje. O lo dirigió en otras direcciones. Como cuando Dumbledore y Snape necesitaron un tercero fantasma al que perseguir. Miedo. Dazai intentó mirar a Mori a los ojos. Pero su visión se tiñó de rojo. En lugar de eso, le dijo al pecho de Mori. ¿Qué estás tratando de hacer para engañarlos? Presionado tan cerca de Mori. Podía sentir la satisfacción del doctor retumbando en sus pulmones. Calentó el rostro de Dazai y enfrió el resto de él. La comunidad mágica está llena de tontos, dijo Mori. No hay organización. No hay sutileza. Esa guerra mágica que tuvieron hace varios años está comenzando a levantar cabeza nuevamente. ¿Voldemort es una amenaza para Yokohama? No es nada que no podamos aplastar con el tiempo. Pero estos magos son demasiado ruidosos. Se creen con derecho a todo. No tienen sentido de la moderación. Verás. Dazai. Los usuarios de habilidades tienen un objetivo. Port Mafia controla Yokohama. Eso es todo lo que hacemos y lo hacemos bien. Pero los magos, Voldemort y Dumbledore, no saben cómo controlarse. Todas sus peleas solo nos causarán problemas en el futuro. Llamarán la atención donde no la queremos. No había música. Pero Dazai podía oír el sonido del violín en su oído. Se elevó. Luego giró con ellos y... En cambio, hizo algo más grave. Mori lo atrajo hacia sí. Al ritmo de un compás triple. Dazai se dejó balancear aturdido. Entonces, ¿qué quieres? ¿Usarme para destruir a toda la comunidad mágica? No. No. Te vamos a usar para que se destruyan a sí mismos. Un piano que tocaba. Tocaba y tocaba con cada paso. Dazai nunca había tocado un instrumento antes. Pero podía imaginar que, con cada movimiento de arrastre de sus pies contra el suelo, una tecla de piano sonaba. Una barra de metal sonaba. Una tecla negra y una tecla blanca producían un sonido determinado al tocarlas juntas. Giraban en círculo. El problema es que Voldemort hace que los magos tengan miedo. Pero no es confiable. No hará lo que queremos con solo pedírselo amablemente.
Tu padre intentó hacer eso durante la Guerra Mágica. Pero terminó traicionado. Solo podemos confiar en la influencia de Voldemort por un tiempo. Giraban en círculo. Pero ¿qué tal un nuevo señor oscuro? Un joven estudiante demonio. 100 veces peor que Voldemort. Enemigo de los magos. Enemigo de los muggles. Enemigo de Voldemort. Incluso. Dazai Osamu es pura maldad. Pensarán todos. La histeria es una herramienta bastante útil. Querida. Así que mientras hagas lo que te digo. Giraban en círculo. Se suicidarán. Intentando matarte. Giratorio y con paso de caja en espiral. Mientras no se te rompan las piernas. Un vals podría durar eternamente. Dazai pensó que. Ahora. Con la sangre tiñéndole el rostro de un rojo lodoso. Sus pies continuarían bailando para siempre. Mori liderando y él detrás. Sabía que algunas personas bailaban por diversión. O por prestigio. Pero así. Dazai se sentía como una marioneta arrastrada por sus hilos. Ensangrentado y destartalado y todavía bailando un vals. Mori le sonrió de forma extraña. Una sombra que no podías quitarte de encima. Tu misión. Hacer que todos te teman. Intenta que no te maten o te expulsen mientras lo haces. ¿Eh? Una sonrisa que se estiró hasta los bordes. Un baile que no terminó. Mori canturreó. Después de todo. Tú eres el villano de esta historia. Dazai. Sus pies dibujaron círculos sangrientos en el suelo. Torciendo. Apretando. Enrollando. Como una serpiente alrededor de la garganta del conejo. El baile anual de invierno de Malfoy dio la bienvenida oficialmente a los invitados a las 5 de la tarde del último sábado de diciembre. Pero la preparación de una fiesta tan extravagante en realidad requirió varias horas de trabajo. A las 2. El personal de cocina comenzó a preparar las comidas. Los jamones jugosos. Glaseados con miel y azúcar moreno. Brillaban en el calor del horno. Las galletas se amasaron y se dejaron reposar varias horas antes. Se clasificó y preparó el alcohol. Para que los invitados pudieran ser servidos con facilidad a su llegada. Luego. A las 3. Se despejó el salón de baile. Las mesas se empujaron a los lados. Para que los invitados tuvieran espacio para bailar y mezclarse. A las 4. La familia Malfoy se había puesto sus túnicas más elegantes y se había pegado sus sonrisas más falsas. A las 4:30. Narcisa Malfoy le hizo al portero repasar la lista de invitados por cuarta vez en 2 horas. A las 4:45. Los invitados ansiosos por complacer comenzarían a llegar lentamente. Finalmente. Dieron las 5 de la tarde y la fiesta comenzó en serio. Mori. Kouyo y Dazai llegaron no más tarde de las 3:30. El portero aún no estaba en su puesto. Así que se encontraron con una puerta cerrada. Era una gran entrada. De madera ornamentada y un tirador de latón enroscado. Que se alzaba varias cabezas por encima de Dazai. Como era de esperar. Estaba cerrada con llave y hacía varios minutos que no respondían a su llamada. Dazai tembló de frío. Tenía la nuca helada. Donde Mori le había cortado el pelo hacía unas noches. Su abrigo nuevo era largo. Negro y tieso, el que le había dado Mori y que le quedaba demasiado largo. Pero la forma en que lo llevaba sobre los hombros ofrecía poca protección contra el frío intenso del invierno. Al menos. Mori no le había pedido que se pusiera un vestido ese día. Esas prendas victorianas con volantes ofrecían aún menos protección contra el clima. Miró a Mori. Que miraba la puerta como si esperara que se abriera sola. Deberías haber llamado antes. Mori tarareó. Aparentemente despreocupado. Morir congelado no es terrible. Pero la congelación dolerá, continuó Dazai. ¿Puedo entrar por la ventana? Kouyo le lanzó una mirada poco impresionada que Dazai recibió con un puchero.
Es cierto que Dazai no conocía demasiado a la mujer pelirroja. La había visto por ahí y había oído hablar de ella. Pero hasta hace unos días. Nunca había podido hablar con ella. Sin embargo, su padre ya estaba muerto y Gouyou parecía tan complacido con ese hecho como Dazai. Por lo que no era tan terrible. Además, al menos debería intentar llevarse bien con su colega ejecutiva. No está permitido morir ni romper la ventana, le dijo Mori. Dazai suspiró, terriblemente agraviado. Luego, ¿Golden Daemon puede romper la ventana? No, dijo Gouyou. Tenía una manga levantada para cubrirse la boca. Pero Dazai tuvo la impresión de que no estaba escondiendo una sonrisa. A Mori, entonó. Tu protegida es bastante arrogante. Dazai resopló. Mori se limitó a sonreír. Aunque no fuera en un papel oficial. Dazai lleva más de un año actuando en nombre de Port Mafia. ¿Quizás actuar es la mejor manera de obtener resultados? Comillas, coma. Reflexionó con ligereza. Es adecuado para alguien de su edad. Gouyou asintió sabiamente. Una flor con espinas. Dijo. Será mejor que las cortes antes de que te corten. A Mori no pareció molestarle ni la comparación ni el consejo. Levantó el puño para golpear la puerta otra vez. Con más insistencia. Toc 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 toc. El sonido resonó durante unos largos segundos. Entonces, a través de la puerta, Dazai escuchó el sonido de pasos apresurados que avanzaban por el pasillo. Los zapatos de alguien chirriaron al deslizarse hasta detenerse. Un segundo después, la puerta se abrió de repente. Una muchacha pequeña y pecosa que vestía una túnica de sirvienta jadeaba y se agarraba al marco de la puerta para sostenerse. Por fin. Damian. Hace una hora te dije que fueras a buscar más vino. HHH. Un silbido agudo resonó en el aire. Dazai tardó una cantidad asombrosa de tiempo en darse cuenta de que el sirviente había hecho ese sonido. La niña,